Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 22 al 31. Es el tema que hemos estado viendo nosotros acerca de preguntas y respuestas, y nos quedamos en el tema número 4, que era cómo vencer al miedo. La semana pasada vimos la parte 1, hoy día vamos a ver la segunda parte de esto y esperamos terminar con esto hoy día. Entonces, más o menos para acordarnos un poquito ahí de lo que fue el mensaje de la semana pasada, nosotros vimos obviamente que el Señor es el que está enseñando acá. El Señor lo hace con sus discípulos y lo hace de una manera magistral, de verdad lo hace de una manera magistral, teniendo en cuenta obviamente que esta enseñanza acerca del temor, del miedo y cómo vencerlo, ¿verdad?, está obviamente diseñada para los creyentes, para las personas que han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Si usted es una persona que no es creyente, que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces, y usted quiere hacer esta palabra en su vida, no va a funcionar, porque eso no es algo que está diseñado para una persona que no es hija de Dios, que no es hijo de Dios. Entonces es importante, por eso es que vimos que este mensaje estaba dado tanto para los que conocen a Cristo, los que son hijos de Dios, como para los que no son. En ese sentido ellos puedan venir a los pies de Cristo, reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador y obviamente puedan hacerse vida esta palabra en sus vidas, ¿no? Entonces eso vimos los primeros 2-3 versículos del 22 al 24. Vimos también que esta sección que el Señor Jesucristo está enseñando es impresionante. ¿Por qué? Porque Él la divide en 3 partes, ¿verdad? Cada parte tiene un mandamiento, también tiene un razonamiento a ese mandamiento y tiene una confirmación de ese mandamiento. Y cada parte está dividida así. La semana pasada solamente empezamos y terminamos con la primera parte, que habla justamente acerca de que los discípulos o los creyentes no debemos de afanarnos, porque obviamente Dios tiene un propósito con cada hijo suyo. Dios nos ha llamado, por eso es que Dios nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha provisto de una iglesia justamente para que nosotros podamos cumplir el propósito que tenemos como hijos de Dios aquí en este tiempo. Por esta razón, si usted entiende como creyente cuál es el propósito en su vida, usted no tiene por qué tener miedo de qué comer o qué vestirse, porque Dios es el que va a proveerle todo lo que usted necesita. Más o menos resumiendo el mensaje de la semana pasada. Entonces, usted que está ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 12, vamos a ver hoy la sección 2 y la sección 3 que nos enseña nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver la sección 2 hoy aquí, así es que hermano, le pido que por favor me acompañe a leer el versículo 25 al versículo 28, que es la sección 2 del capítulo 12 del libro de Lucas. Dice así, versículo 25, ¿y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Hablamos que en la versión Reina Valera habla que nosotros no podemos hacernos o crecer un codo más de nuestra altura, ¿verdad? Ese era un modismo que se utilizaba en esos tiempos justamente para hacer referencia a la incapacidad que nosotros tenemos como seres humanos para poder hacer algo si no es por medio de la provisión de Dios. Por eso es que aquí en la Nueva Versión Internacional dice así: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La respuesta es nadie, obviamente. Versículo 26, ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Versículo 27, fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Versículo 28, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada en el horno, cuánto más hará por ustedes, gentes de poca fe.
Esta es la segunda sección. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el Señor? Que los discípulos, los creyentes, los hijos de Dios, no tenemos por qué afanarnos bajo la soberanía o bajo el punto de vista de la soberanía de Dios. Y tenemos ahí el mandato, versículo 25. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, dice? Es decir, el Señor, ese es el mandato, que no nos preocupemos. Ahí está, no nos debemos de preocupar. ¿Por qué? Porque justamente Dios es soberano sobre los asuntos de sus hijos, sobre los asuntos de todo creyente. El punto aquí es que es Dios soberano de todo y sobre todas las cosas. ¿Qué quiero decir? Es que usted no es soberano. Dios es soberano sobre su vida. Y Dios ha hecho y Dios ha permitido que usted esté hoy aquí, en este lugar, en este tiempo, en esta tierra, justamente porque Dios lo ha permitido. Que esté usted aquí hoy y ahora. E incluso usted que está escuchando el video, es porque Dios lo ha permitido. Dios es soberano en todo. Es absolutamente soberano en todo. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que el hombre pueda hacer, a pesar de cualquier poder humano o espiritual que haya, Dios está por encima de sobre todo. Dios es soberano. Eso es lo que quiere decir Dios con esta sección. Por eso el Señor nos manda a que no nos preocupemos, porque Dios es soberano desde el punto de vista celestial. Ahora, con lo que yo le voy a decir, amado hermano, no quiero que usted tenga miedo. O no quiero que, por favor, usted me diga, bueno, acá somos muy pesimistas y esto. No, hermano. Quiero demostrarle con la palabra de Dios la soberanía de Dios en su vida. Acompáñeme al Salmo 139 y versículo 16. Dice así: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque aún no existía uno solo de ellos. Esto es impresionante, hermano. ¿Sabe que sus días, todos los días de su vida están contados? Eso es lo que está diciendo acá en el Salmo el Señor. Todos los días de su vida están ya contados. Es decir, que Dios es soberano en su vida. Es decir, que todos nuestros días están contados desde la perspectiva de Dios. Tenemos una cita ineludible con Dios. Y Dios ya sabe qué día, a qué hora y en qué año usted va a tener esa cita con Dios. Escuche bien, no malentienda esto. Yo no le estoy deseando algo malo. Lo que yo le estoy pidiendo es que usted, por favor, reflexione en lo que dice la palabra de Dios. Dios ya tiene escrito en su libro todos los días de su vida. Y hay una cita ineludible que usted nunca, por más que se afane, va a llegar tarde. Usted va a llegar en el día, en la hora que Dios ha determinado que usted esté presente delante de Dios y de rodillas delante de Dios. Y esa cita es ineludible desde el punto de vista de Dios. Por eso es que vemos nosotros acá que independientemente de que si usted conoce del Señor o no conoce del Señor, Dios tiene un plan soberano sobre toda vida humana. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Y vemos que vivimos en un mundo obsesionado por alargar la vida. Todos, absolutamente todos quieren vivir más tiempo, verse más jóvenes. Y es interesante lo que muchas personas llegan a hacer por alargar un poco más su vida o verse más jóvenes. Eso es impresionante.
para obtener esto. Pero aún así, el Señor Jesucristo, a la luz de lo que estamos hablando acá, a la luz de lo que Él nos está enseñando acá en Lucas, Él dice que por más que usted quiera verse más joven, por más que usted se haga lo que se haga, usted tiene sus días contados. Ya está. No puede alargar su vida. Sus días están ya contados. Por eso es que el Señor Jesucristo en el versículo 25 dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La respuesta es nadie. Esta es la ilustración que está dando el Señor Jesucristo acá. Pero obviamente usted y yo, como seres humanos, pensamos en términos de nuestra vida que sea lo más larga posible, ¿verdad? Y eso es así. Y queremos hacer que nuestra vida sea lo más larga y vivir los más años que podamos. Y obviamente es en eso que nosotros ponemos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, todos nuestros temores, todas nuestras ansiedades, para poder alargar un poco más nuestra vida. Pero obviamente la respuesta que da a esto, acerca de lo que dice el Señor Jesucristo, es que no. No puede. No podemos hacer nada para tener una hora más de vida. Dios ha determinado cuántos años usted va a vivir, cuánto tiempo va a vivir, y para ello usted y yo no tenemos nada. Eso es soberanía de Dios. Eso es la soberanía de Dios, independientemente si usted cree o no cree en Dios. Dios es soberano sobre su vida. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, escuche con atención. Si usted tiene su esperanza en la vida de aquí, en esta tierra, usted está mal. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si nosotros como creyentes tenemos nuestra esperanza en la vida del cielo, eso es lo correcto. Esa es la correcta manera de pensar como creyentes. Pero si su esperanza de vida futura no está en el cielo, entonces usted buscará quedarse tan largo como pueda aquí en esta tierra. Escuche aquí, si el Señor Jesús no le está hablando aquí, entonces yo creo que usted tiene que reflexionar con respecto a este mensaje. ¿Qué quiero decir? Es que el Señor Jesucristo no está hablando acá de que no tenemos que ser disciplinados en cuanto a nuestra manera de vivir, de que lo que nos alimentamos o lo que nos comemos. El Señor Jesucristo no está diciendo nada de eso, o que nosotros no debemos de trabajar, o que nosotros no debemos de ser responsables con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Claro que tenemos que cuidarlo. El Señor lo que está hablando aquí es que ¿dónde está nuestra confianza? Porque si su confianza no está vivir una vida eterna en el cielo, entonces usted va a querer vivir lo más que puede en este mundo, hermano. Decirles, el Señor está hablando de dónde está nuestra confianza. Y cuando esto sucede, o cuando esto no sucede, hermano, usted va a descubrir tarde o temprano que por más que trabaje y trabaje, si Dios no añade bendición a su trabajo, usted nunca va a llegar a ningún lado. Eso es la soberanía de Dios. Porque hay gente que piensa que usted tiene éxito. Hay gente que piensa que por lo que él es, por lo que trabaja, por las habilidades que tiene, esa persona tiene éxito en su vida. Déjeme decirle que eso no es así. Usted no tiene éxito en su trabajo porque usted es bueno. No es eso, hermano. O por las habilidades que usted tenga. Hay gente que dice, y es bueno escuchar muchas veces que comentan y dicen que, bueno, les aumentaron el sueldo y están felices por eso. Hay personas que han mejorado su trabajo y están felices por eso. Pero yo aquí quiero hacer hincapié. Si a usted le han mejorado su trabajo, si usted tiene mejor sueldo, no es porque usted trabaja bien. No es porque usted se esforzó demasiado. Déjeme decirle que si a usted le ha pasado eso, es porque Dios bendice su trabajo.
Acompáñame a 2 de Samuel capítulo 22 y versículo 32. Hablando de lo que estamos enseñando acá, dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Versículo 33 es impresionante. Dios es el que me ciñe de fuerzas. Dios es el que le da a usted la fuerza para trabajar. No es porque usted come bien, no es porque usted se cuida bien, es Dios quien le da la fuerza para trabajar. Y es Dios quien despoja todo de su camino. Eso dice ahí, la parte B de ese versículo. Si Dios a usted le ha bendecido, es porque Dios le ha provisto de esa bendición. Dios ha puesto gracia en su vida. Dios le da fuerzas a usted para trabajar. Eso es lo que está diciendo ahí. Es Dios quien bendice su trabajo. Y mientras la hermana cantaba la alabanza hoy, yo reflexionaba justamente en este texto hoy día. Cuán ingratos somos. Y nos hacemos mezquinos por el dinero. Y avarientos. Y sacamos mucha excusa. Pero déjeme decirle que es Dios quien bendice su trabajo. Es Dios quien a usted le ha dado esas habilidades y esas capacidades para que usted pueda hacer bien su trabajo. Es Dios quien ha puesto gracia en su vida para que a usted le suban a un puesto mejor en su trabajo. Y mientras la hermana aquí cantaba ese himno y nos hacía esa reflexión que muchas veces somos tan malagradecidos con Dios. Y sacamos esas excusas que Dios sabe mi necesidad. Cuando hay gente que dice esas cosas, yo digo, bueno, no han leído Lucas capítulo 12. ¿Sabe que Dios puede bendecir su trabajo? Amén. Pero ¿sabe que también Dios puede hacer que su trabajo se vuelva polvo? ¿Dónde está el amén? Dios tiene ese poder. Él es soberano en su vida, en su trabajo, en su familia. Ese es el mandato que nos da el Señor aquí en el versículo 25. No nos preocupemos, porque Dios es soberano sobre su vida. Ahora veamos versículo 26, el razonamiento o la reflexión acerca de este mandamiento. Versículo 26 dice: ya que no pueden hacer algo tan insignificante obviamente para Dios, no para nosotros, ¿por qué se preocupan por lo demás? Ese es el razonamiento que está dando acá el Señor. Entonces la pregunta aquí sería: ¿cuánto control usted tiene sobre el resto de su vida? La respuesta es ninguna. Usted no tiene ningún control sobre su vida. Lo que alimenta la mayoría de nuestras preocupaciones y temores es la creencia equivocada de que nosotros somos soberanos en nuestra vida, de que nosotros somos los que conducimos nuestra vida. He escuchado a mucha gente en este tiempo decir: oh, tengo miedo de perder el control, saben decir. Están pasando una situación X, cualquiera que usted quiera. Y dicen: tengo miedo de perder el control, me han dicho así. O por el contrario, hay personas que dicen: no, yo no pierdo el control. Yo soy suficiente. Yo soy capaz, yo me conozco a mí mismo, yo soy suficiente. Déjeme decirle, si usted es una persona que piensa de esa manera, déjeme decirle que a la luz de la palabra de Dios usted está siendo equivocado en su manera de pensar, en su manera de llevar su vida. Esa es una ilusión. Si usted cree esto, hermano, usted está viviendo en un error en su vida. ¿Por qué? Porque usted no tiene control de su vida. Dios es quien tiene control de cada cosa de su vida. Eso es lo que el Señor nos está enseñando acá. Usted necesita obviamente confiar en aquel que tiene el control de todas las vidas humanas, quien es nuestro Señor Jesucristo.
Lo que hace Dios muchas veces es que por su gracia, por su misericordia y por su amor, es Dios quien nos permite que enfrentemos circunstancias en nuestras vidas que cambian nuestra perspectiva acerca de la soberanía de nosotros en nuestras propias vidas. Y Dios permite que pasemos ciertas cosas. He conversado con muchas personas y me han dicho, mira, oye, me dicen así, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo cuando tenía 25 años tuve una pelea y de milagro no me mataron. Dicen así. Entonces eso a esas personas les lleva a cambiar la perspectiva de quién es soberano en su vida. Y dicen, gracias a Dios no me mataron. O una persona que tuvo un accidente en un carro, en una bicicleta, en una motocicleta, y dicen, de milagro, sufren el accidente y dicen, de milagro no me maté. Y bueno, por lo menos ahí queda roto las piernas, lo que sea, en el hospital. Pero Dios permite que pasen esas cosas para darnos cuenta que Dios es soberano en la vida de esa persona. Y dicen, oye, de milagro no me salvé. De milagro, perdón, me salvé. He conversado con mucha gente que me ha dicho eso. Es decir, Dios permite que pasemos justamente ciertas cosas, circunstancias de nuestra vida para darnos cuenta de ello. En una ocasión estuve hablando con un hermano y me dijo, oye, yo debía haber muerto por lo menos unas 3, 5 veces. ¡Wow! ¡Qué soberano es Dios! Que le libró de todas esas cosas. ¿Para qué? Porque si entendemos el mensaje de la semana pasada, Dios ya le escogió a ese hermano que debió haber muerto 5 veces. Dios le escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito específico. ¿Para qué? Para que Él le sirva hoy aquí. Y Él estuvo aquí delante leyendo un salmo. Y eso es gloria a Dios. Pero Él debe de entender también que Dios es soberano en su vida. Que no solamente le salvó con un propósito, no solamente le llamó con un propósito, sino que también Dios es soberano en su vida. Y eso es para usted y para mí. ¿A cuántos les ha pasado así? ¿Alguna vez un ejemplo así? Usted está yendo, caminando en la calle. Y usted de repente da un paso hacia atrás y el bus pasa. Y dice, Dios mío, ¿qué pasó? Es Dios obrando en su vida. Ahora, si usted no es creyente y usted muere pensando que ha tenido control de su vida durante toda su vida, usted va a despertar y va a enfrentar la eternidad con la realidad de que usted toda su vida rechazó a quien tenía la soberanía de su vida. Y el fin va a ser terrible para esa persona. Por eso dice el Señor ahí, si ni siquiera somos capaces de añadir un tiempo, una hora, un día a nuestra vida, dice el Señor Jesús, entonces ¿por qué se preocupan por lo demás? El Señor es soberano en nuestra vida. Él cuida de nosotros. Ahora veamos la confirmación ahí en el versículo 27 y 28. Dice así, fíjense, dice ahí, ¿cómo crecen los lirios? No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pregunta aquí, ¿acaso los lirios tenían una fábrica clandestina ahí para hacer sus vestiditos y vestirse ahí? No, la respuesta es no. Dios es quien les viste a los lirios. Mire el versículo 28. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, cuanto más hará por ustedes, gentes de poca fe. Esto sucede incluso hoy, a pesar de toda esta sociedad materialista y llena de consumismo en la cual vivimos, que no reconocen esto, no reconocen estas cosas. Es Dios quien está detrás de todo esto. Es Dios quien pone y está estableciendo su soberanía en todo esto. Es Dios quien permite que pasen todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que si Dios permite que crezca la hierba y luego sea secada y luego echada al horno,
cuanto más Dios hará con ustedes. Dios les va a proveer. Por eso es que el Señor les dice, ustedes son hombres de poca fe. ¿Qué es lo que vemos acá? En este versículo 27 y 28, que Dios nos está mostrando una creación que no es racional, que no piensa, que vive de una manera efímera, con muy poco tiempo, que es de poco valor y que se le echa en el horno cuando está seca. Pero aún así, Dios toma cuidado de ella y la viste y la embellece. Ahora, ¿usted cree que Dios no lo va a vestir a usted? Claro que sí. Deje de preocuparse, deje de tener miedo. Usted no tiene control de su vida. Dios tiene control de su vida. Estamos pasando un momento como iglesia que estamos mal económicamente. Dios tiene control de eso, ¿sabe? Dios va a tocar el corazón de cada uno y va a poner el querer como el hacer, de dar conforme a lo que Dios le ha prosperado. ¿Sabe? Yo descanso en eso como pastor. Dios lo hace. ¿Cómo Dios no nos va a vestir? Así que dejemos de preocuparnos. Si usted es un hijo de Dios, Dios cuidará de usted. Dios cuidará de nosotros. Ahora vamos a la tercera sección. Versículo 29. La tercera sección. O sección 3, como usted quiera llamarlo. Versículo 29, que está ahí, dice así. Así que, del versículo 29 al 31, así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda atrás de todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes necesitan. De lo que ustedes necesitan. Ustedes, por lo contrario, buscan el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es el mandato acá? Versículo sabe que ustedes necesitan de todas ellas. Ustedes, por lo contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que nosotros como discípulos, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos de afanarnos, de tener miedo bajo el punto de vista del amor de Dios, porque Dios es el que nos provee. Veamos el mandato ahí, versículo 29. Dice, así que no se afanen, dice, por lo que han de comer o lo que van a beber. No se afanen. Escuche con atención, amado hermano. Dios le ama. Dios le ama. Si usted conoce al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted va a entender que Dios le ama. Por eso es que es el llamado del Señor. Dejemos de tener miedo, dejemos de afanarnos, de atormentarnos. Y usted ve, es un imperativo presente ahí. No te preocupes, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Dios le ama a usted. Si usted es un hijo de Dios, en virtud del sacrificio de Jesucristo, el Señor le ama. Entonces el mandato es ese, no nos afanemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Veamos el versículo 30, el razonamiento. ¿Qué dice ahí? El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ese es el razonamiento que el Señor Jesucristo está dando acá. ¿Qué es lo que dice aquí? Que si usted es un discípulo, un creyente, un hijo de Dios, y si aún así usted se preocupa de lo que va a comer y de lo que va a beber, entonces usted está actuando como un pagano. Eso es lo que dice. Usted está actuando como un pagano, vive como un impío, como un idólatra, piensa como aquella persona que no conoce a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios acá. Cuando usted se preocupa y tiene miedo, su actitud es como la de una persona que no conoce a Dios. No conoce a Dios en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su carácter, en cuanto a sus atributos. Es decir, no tiene una relación con Dios. Mire lo que dice ahí, el Padre sabe que necesitas todas estas cosas. El Padre sabe que necesitamos. Y Él por su amor, Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Mire, es simple, le voy a poner un ejemplo para que usted entienda este punto.
Hagamos cuenta que usted va a una casa, a cualquier casa, ¿ok? Y descubre que en esa casa hay un niño de 5 años, más o menos un niño de 5 años, cuyas necesidades no están siendo suplidas por sus padres. ¿Qué pensaría usted de sus padres? Bueno, hablando en este ejemplo, yo hallo 3 posibles respuestas a este ejemplo que le estoy dando. Tal vez usted descubre que hay una necesidad que los padres no saben que el niño tiene. Pueda que sea así. Los padres ignoran la necesidad que tiene ese niño. O tal vez usted descubre que hay una necesidad que los padres no pueden suplir dichas necesidades de ese niño. Tal vez no tienen dinero, las circunstancias, condiciones especiales y de esa manera los padres no pueden suplir la necesidad de ese niño. O tal vez usted, cuando llega a esa casa, usted descubre que ese niño tiene padres realmente malos. Y déjeme decirle, así hay miles de niños en el mundo que tienen padres así, que no, obviamente, no tienen padres buenos y no suplen sus necesidades. Cuando pensamos y meditamos en este ejemplo y en estas 3 posibles respuestas que les acabo de dar, ¿sí? ¿Usted estaría dispuesto a decir cualquiera de estas 3 respuestas con respecto a Dios, como su Padre? La respuesta es obviamente no. ¿Por qué? Porque Dios, en su amor, en su gracia, Él nos suple de todo y nos provee de todo lo que necesitamos. Él cuida de usted, Él lo ama. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué preocuparnos? Él nos provee de todo lo que necesitamos por su amor. Ahora, reflexionando en el temor, en el miedo, en la preocupación, ¿qué es lo que dice la preocupación? ¿Qué es lo que dicen nuestros temores del mañana, acerca de qué comeré, qué vestirme o qué beberé? ¿Sabe que los temores, los miedos, las inseguridades hablan? Y la manera en que lo hacen es de una manera realmente muy seria e implicativa con respecto al creyente. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene miedo, tiene preocupaciones, afanes acerca de qué comer, qué vestirse, qué beber, hermano, lo que está diciendo es que Dios no se preocupa de mí. Lo que usted está diciendo al hacer eso es que Dios no sabe lo que estoy pasando. Lo que usted está diciendo cuando se preocupa es que usted está diciendo que Dios no me ama. Eso es lo que hablan las preocupaciones. ¿Sabe? Cuando yo medito en esto, hermano, justamente en esta tercera sección, hermano, yo medito y yo pienso lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es impresionante lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo digo particularmente porque Dios salvó mi alma para siempre. Dios salvó mi alma para siempre. ¿Sabe que Dios hizo que Jesucristo literalmente muriera en la cruz para que cada gota de su sangre derramada en la cruz pueda perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros? ¿Sabe que Dios hizo eso por mí? ¿Sabe que Dios hizo literalmente que Jesucristo, su Hijo, muera en la cruz para que Jesús recibiera toda la ira que a mí por ley me correspondía? Y Jesucristo recibió la ira por mí, la ira de Dios. ¿Sabe que Dios hizo por medio del poder del Espíritu Santo que Él resucitara de los muertos para que en virtud de esa resurrección Jesucristo sea el primogénito entre todos y de esa manera yo poder afiliarme, cogerme, abrazar esa promesa de resurrección después de que yo muera? ¿Sabe que el Señor Jesucristo hizo eso por mí? Dios hizo eso por mí. ¿Sabe que Dios en su amor, Él dio una esperanza magnífica? Y Él dijo: cuando yo me vaya al cielo, yo voy a mandar al Espíritu Santo. ¿Para qué?
para que Él me hablase a mí de quién es Jesucristo, y de esa manera por fe venir y llegar a ser salvo en virtud de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. ¿Sabe que hace eso el Espíritu Santo por mí? ¿Sabe que el Espíritu Santo, Él hace y me ayuda y me capacita para poder santificarme todos los días? Eso hace el Espíritu Santo. ¿Sabe que Dios en su amor, Él me dejó un manual que se llama Biblia, en el cual yo puedo vivir agradándole a Él y no al mundo? ¿Sabe que Él en su amor, Él creó, Él instituyó y estableció la iglesia para que yo esté en ella y yo la sirva, y sirva yo ahí como un siervo de Dios? Porque el Espíritu Santo me ha dotado de dones y talentos que yo tengo que hacer uso de ellos para edificación de la iglesia. Entonces, cuando yo medito en todo eso, yo digo: Dios, ¿cuánto me amaste? ¿Cuánto me amas? Para hacer todo eso por un simple, insignificante hombre que nació en 1970 y que es peor que todos los hombres aquí en la tierra. Sin embargo, Jesús hizo eso por mí. Él dio lo mejor. Él dio a su Hijo para que Él muera por mí. Entonces yo medito en eso y digo: Dios, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto nos ama el Señor? Y Jesús, Él dice esa frase espectacular y les dice a los discípulos ahí: el Padre sabe de lo que ustedes necesitan. No se afanen de ello. No tengan miedo por eso. Y vemos el versículo 31, la confirmación de eso ahí. Dice así: ustedes, por lo contrario, busquen el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios dice que no nos preocupemos, que no tengamos miedo sobre lo que comemos o lo que vestimos. Pero el Señor sí dice: hey, muchachos, lo que tienen que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios. El orden ahí es implícito de buscar primeramente las cosas de Dios. Y los demás viene por añadidura. La pregunta aquí es: ¿está usted buscando primero el reino de Dios? ¿Usted lo hace? Pensemos en cuánto tiempo gasta usted, cuánto tiempo usted invierte en cuidar de sí mismo, en comparación con el tiempo que usted invierte en buscar el reino de Dios primeramente. ¿Cuánto tiempo gasta usted en devoción a su cuerpo, a su cuidado personal, en comparación con el tiempo que usted gasta en servir al Señor? ¿Cuánto tiempo? En comparación de buscar el reino de Dios. Mire lo que dice ahí, versículo 31, la última parte. Y estas cosas os serán añadidas. ¿De qué? De todo lo que ha venido hablando el Señor Jesucristo. Del comer, del beber, del vestir, de la vida. Dice el Señor: primero busca a Dios. Dios dice: enfócate en mi reino y yo me enfocaré en ti. El Señor está diciendo: busca las cosas espirituales y yo tomaré cuidado de tus cosas materiales. El Señor está diciendo: sírveme a mí y yo te alimentaré y te vestiré. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. No se trata, hermanos, por si acaso aquí de responsabilidades. Aquí se trata de prioridades. Tenemos que ser responsables con lo que Dios nos manda hacer, siempre. Ser responsables como esposos, como padres, como esposas, como hijos. Aquí el Señor, el énfasis de Dios es la prioridad que nosotros tenemos con respecto a las cosas de Dios. ¿Cuál es tu prioridad? Mateo capítulo 7 y versículo 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Claro, el amor hace que Dios nos provea de todo lo que necesitamos. El amor de Dios que el Señor nos tiene a nosotros. Es decir, no solamente vemos que Dios nos ha llamado con un propósito, sino también que vemos que en ese propósito Dios es soberano en nuestras vidas. Pero ¿por qué es soberano? Porque Él nos ama. Y nos ama, por eso Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, para que podamos cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Y por eso Él nos santificó, nos justificó. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, a la luz de la palabra que estamos hablando, amados hermanos, dejemos de deshonrar a Dios con nuestras preocupaciones, porque eso es pecado. Porque el Señor nos manda ese mandamiento de no preocuparnos, y si lo hacemos, desobedecemos, y por lo tanto es pecado. Ahora, si usted es una persona que no conoce a Dios y desea y quiere dejar de tener miedos, preocupaciones, ansiedades, incluso miedos a quitarse la vida, ¿qué me pasará mañana? Entonces yo le recomiendo que usted venga y entre en el descanso del Señor y pueda vivir una vida plena en Jesucristo. El libro de los Salmos, capítulo 4 y versículo 8, dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente en Él hallamos descanso. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid todos los que estáis cansados y afligidos, y yo os haré descansar. Hay personas que ya no pueden con su vida. Son tan temerosas. Y muchas veces les lleva a cometer cosas que van en contra de su propio cuerpo. Entonces aquí el asunto es llegar a los pies de Cristo. Pero ¿cómo llego? Es muy sencillo. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, seremos salvos. ¿Confesar a quién? ¿Creer en quién en nuestro corazón? En Jesucristo. Aquel que dio su vida por rescate de la suya y de la mía. Entonces, si usted está ahí, dígale: Señor, ven a mi corazón. Señor, no aguanto más con esta vida que llevo, de temores, ansiedades, incertidumbres. No sé qué va a pasar con mi vida. Señor, hoy yo entiendo que es en ti hallo descanso. No temeré, dice la palabra de Dios. En ti puedo vivir confiado. Señor, ven, entra a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y quiero ser un hijo, una hija tuya. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque siempre tú nos sustentas. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos desconfiado de ti. Hemos hecho las cosas a nuestra fuerza, Señor, y hoy yo entiendo, Señor, Padre, que tú nos has hecho un llamado a cada uno y te agradecemos por ello, Señor. Sabemos también que tú eres soberano en nuestra vida y que tú nos amas. Y te agradecemos por ello. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.